Lucas capítulo 1, versículo 80. Dice, y el niño crecía y se fortalecía en espíritu y estuvo en lugares desiertos hasta el día de su manifestación a Israel. Esta es la grandeza de un hijo. Juan creció y se fortaleció en espíritu y vivió en el desierto hasta que comenzó su ministerio público a Israel. Todo padre espera los resultados de su trabajo, pero sobre todo que sus hijos sean grandes ante la sociedad y logren sus metas. Sin embargo, podría esto ocurrir si no le dedica o si no hace el trabajo de guiar a sus hijos para lograr esa grandeza. En nuestra sociedad, esto es lo que esperan los padres, pero Dios ha permitido a nosotros, como discípulos de Cristo, conocer su plan y propósito para cada hijo que Él nos dio. Partiendo con la lectura de la Biblia, encontramos dos grandes enseñanzas y requiere ser nuevamente observada para volver nuestros valores a ella, sobre todo en cómo estamos instruyendo a nuestros hijos. El libro de Génesis, capítulo 18, verso 19, dice la palabra del Señor, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. También nos dice el libro de Deuteronomio 6:7, y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y Salmo 127, verso 4, como saetas en manos del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Escuchen la consecuencia, o mejor dicho, escuchen el consejo de tu Padre Celestial, nuestro Padre que está en los cielos. Como padre, frustro muchas veces mi vida cuando ya no sé qué hacer con mis hijos y me falta sabiduría y paciencia para guiar sus pensamientos y acciones hacia la piedad. Mi lucha continua es: tengo que ser más rígido o duro con ellos, pero por otro lado están mis afectos como padre. Tengo que ser más empático con ellos. Ahora, tengo que volver continuamente a los pensamientos de Dios y a su dirección que Él me dio y que ya están establecidos en su palabra. ¿Cuáles son esos consejos que mi Padre Celestial me da en su palabra para mí? Tomaré las pautas que el ángel, por mandato de Dios, le dio al anciano Zacarías para la educación de su hijo llamado Juan el Bautista. Y como padres quisiéramos no equivocarnos en cuanto al futuro de nuestros hijos, pero muchas veces lo haremos ya que somos pecadores y con falta de sabiduría para dar lo mejor a nuestros hijos. Quiero también pensar que muchas veces en nuestra debilidad solo nos enfatizamos en cuanto a lo material y lo físico y casi muy poco al lado de lo espiritual de cada hijo. Número 1, padres, comiencen por vuestra evaluación espiritual. Cuando en el libro de Lucas capítulo 1, verso 6, dice el ángel, se le presenta a Zacarías, el anciano sacerdote, quien iba a ser padre de Juan el Bautista, dice el verso 6, ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Aquí la Biblia nos anima a padres, a papá y mamá, a que comiencen a evaluar su propia vida espiritual. Notan el versículo que dice que ambos eran justos delante de Dios, es decir, Zacarías y Elizabeth, los padres de Juan el Bautista,
eran justos. La Biblia dice que ellos amaban a Dios y servían al Señor. Y ese es un aspecto que tenemos que evaluarnos como padres. Aprender a andar en la justicia de nuestro Señor. Amar a nuestro Señor. Ser irreprensibles. Porque seguro que nuestros hijos están viendo nuestro ejemplo. Ahora, versículo 13. Dice también, hablando de los principios que tenemos que observar, antes de tener los hijos deben estar orando los padres por ellos. Dice versículo 13, la palabra del Señor. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída. Y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamará su nombre Juan. ¿Qué estaban haciendo Zacarías y Elizabeth? La Biblia dice que ellos estaban orando. Oraron antes de tener a Juan el Bautista y Dios había escuchado la oración de ambos. Es por eso que el ángel les dice, y porque tu oración ha sido oída. Muchos padres han tenido los hijos sin orar por ellos. Algunos han dicho: este hijo me ha llegado por accidente. Ningún hijo puede ser visto de esa manera en el hogar de un cristiano. Es decir, como padres debemos estar orando antes que ellos lleguen a nuestro hogar y que no nos cojan de sorpresa. Versículo 14 también nos dice, versículo 14, y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento. Es decir, número 3, tus hijos te serán gozo y alegría. ¿Son tus hijos de gozo y alegría en el hogar? Cuando el ángel Gabriel aquí le comunica a Zacarías, el papá de Juan, que ese su hijo, dice, le dará gozo y alegría. Ahora, ¿tus hijos te dan gozo y alegría? ¿Son tus hijos de gozo y alegría? En otro texto de la Biblia, la palabra del Señor dice que los hijos son bendición de Jehová, que son bendición de nuestro Dios. En el caso de Juan el Bautista, este niño traería a esta pareja anciana, a estos dos hombres, Zacarías y Elizabeth, les traería gozo y alegría. Y eso es algo que tenemos que pensar, porque en esta ocasión, en esta situación en la cual estamos viviendo, muchos padres piensan que los hijos no son de gozo y alegría. Algunos consideran que los hijos son de tortura, pero la Biblia dice que Juan llegaría a ser un hijo que le traería gozo y alegría al hogar de Zacarías y Elizabeth. Número 4, versículo 15. Porque será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. ¿Notan eso, lo que dice la Biblia? Juan el Bautista sería lleno del Espíritu Santo aún antes de nacer en el vientre de su madre. Con esto queremos decir que cada hijo recibe la visión de Dios para cada uno de ellos. Es decir, Dios tiene una visión para cada uno de los hijos. En el caso de Juan el Bautista, dice, porque será grande delante de Dios. Es decir, Dios tenía una gran visión para este niño que iba a nacer y luego él iba a ser el precursor del Señor Jesucristo. Dios tiene una visión para cada uno de sus hijos, hermano, hermana. Cada uno de vuestros hijos cumplirá un propósito porque Dios tiene un plan para cada uno de ellos. Entonces usted debe recibir a los hijos y recibir esa visión que Dios ha puesto por medio de su palabra para cada uno de sus hijos. En el caso de Juan el Bautista, él sería grande delante de Dios. Un detalle, esto también se menciona en la vida de nuestro Señor Jesucristo, cuando dice que Él será grande delante de su Señor, delante de su Padre. Entonces, para eso los padres deben cuidar e instruir a sus hijos. Cuídales, instrúyeles sobre adicciones o en cuanto a la borrachera o pecados específicos. Juan el Bautista, desde antes de su nacimiento, él iba a tener el voto del Nazareo. Él
iba a estar lejos dice el versículo 15, no beberá ni sidra. Entonces, para que tus hijos sean grandes, para que cumplan la visión de Dios, usted como padre debe cuidar, instruir a sus hijos sobre ciertos pecados que pueden alejarle de la comunión con Dios, para que ellos se alejen de esos pecados. Otro aspecto que tenemos que ver en la visión de Dios es evangelizarlos para que entiendan su condición espiritual ante Dios. La Biblia dice en este versículo que Juan el Bautista sería lleno del Espíritu Santo antes de nacer. Esto quiere decir que nosotros como padres debemos hacerles notar su pecado a cada uno de nuestros hijos. Cuando se enojan, cuando hacen cosas indebidas, padres debemos instruir, debemos corregir esos aspectos de la vida de nuestros hijos. Es llegar a su corazón, es hablarles de la maldad que hay en ellos para que muy pronto puedan entregar su vida a Cristo. Ahora, otro aspecto, versículo 16 menciona, dice la palabra del Señor, y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos. Esto es un aspecto que tenemos que pensar. Prepárelos para ser ganadores de almas. Juan el Bautista vendría, predicaría y prepararía el camino de su Señor. Su primo mayor de 6 meses, Juan el Bautista, predicaría acerca de nuestro Señor Jesucristo. Él dice el versículo 16 que haría volver a Israel para que se convierta al Señor de sus pecados. Es decir, cada padre debe preparar a su hijo para que hable de Cristo a otros. Esto es prepararles para que ellos sean ganadores de almas. Interesante que la Biblia ya tenía determinado para Juan el Bautista la grandeza de su visión, de su misión en la tierra, pero cuando dice el versículo 16, la grandeza en cuanto a este hombre, cuando él iba a predicar, la gente vendría a escucharle, a oír acerca y arrepentirse para prepararse, para recibir al Mesías, al Señor Jesucristo. El verso 17 también nos dice la palabra del Señor. Verso 17 dice, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Número 6, el poder de sus vidas no deben estar basados en sus esfuerzos o éxitos personales, sino en la virtud de vivir bajo la sumisión del Espíritu Santo. Que los corazones de vuestros hijos vivan bajo el poder del Espíritu Santo. La vida de vuestros hijos y el éxito que cada uno de ellos tengan en forma personal no sea por el poder que ellos tengan, sino por la sumisión a la obra del Espíritu Santo. Acá dice que Juan sería un hombre lleno del Espíritu Santo, al igual que Elías tendría la característica de Elías para hacer volver el corazón de la gente de su generación al corazón de sus hijos. Esto quiere decir que los corazones de tus hijos ya deben estar regresados o vueltos a sus hijos. Antes de que tus hijos nazcan, antes de que ellos sean padres, ya sus corazones deben estar puestos en su próxima generación, que serían ya los nietos. También dice, la labor primordial de tus hijos debe ser preparar a sus propios hijos para el Señor. Para eso Dios nos ha dado los hijos, para que les preparemos. Y eso fue la grandeza del ministerio de Juan el Bautista. Ahora, como padres también tenemos temores. Y nuestros temores muchas veces es de incredulidad. Y esa incredulidad, hermanos, estorba la obra de Dios, lo que Dios quiere hacer en la vida de cada hijo. Miren, en el caso de Zacarías, él recibe el anuncio del ángel Gabriel y Zacarías tiene un poco de temor.
versículo 18 dice, dijo Zacarías al ángel, ¿en qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Respondiendo el ángel le dijo, yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios y he sido enviado a hablarte, a darte estas buenas nuevas. Y ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga, por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. Aquí el típico caso de cada padre que tiene hijos, presentando excusas y reaccionando negativamente a la respuesta o al pedido que ellos mismos hicieron a Dios. Creo que hoy muchos padres han quedado mudos y no estorban la vida de sus hijos y los dejan vivir como dictan sus pecaminosos corazones y vidas y caminos. Pero noten, Dios ha hablado directamente al justo Zacarías y él ha dudado de la promesa de la palabra de Dios. Podemos decir que él ha dudado de los principios de Dios. Puedo decir que los varones, es decir, los papás, por su temor y negligencia, no poseen valentía para guiar a sus hijos. Además, esta pareja ya eran viejos, por cuanto Dios quiere traer un poderoso predicador a la tierra, lo hará bajo estas circunstancias. Ahora, ¿se pueden imaginar a Juan el Bautista creciendo en medio de dos ancianos? ¿Sí? Las fuerzas ya no son las mismas, ni las expectativas de ver a sus hijos realizándose. Sin embargo, gracias a Dios, él no fue traído a este mundo para ser uno más de todos. Sería el profeta de Dios, él sería el precursor del Mesías y su grandeza no estuvo regularizado por la hábil educación que le dieron sus padres, sino que su grandeza de Juan el Bautista estuvo regularizado porque habían promesas para él. ¡Qué maravilloso es Dios! No fija su mirada en políticas y educaciones o educadores, sino en la obediencia y el cumplimiento de sus promesas para que aquellos que han deseado ser humildes y sencillos de corazón. Entonces, las pautas de Dios para los padres de Juan el Bautista es que Juan creció y se fortaleció en espíritu. Oh, amados hermanos y hijos y padres, no permitan que el mundo les opaque la visión que Dios tiene para cada uno de vuestros hijos. Padres, hagan todo lo que está a su alcance para que sus hijos crezcan sanos. Cuídenlos, aliméntenlos y siempre asístanlos con todas las ayudas que sean para que sean fuertes y sanos. Pero sin embargo, ellos deben ser alimentados espiritualmente. Se dice de Juan el Bautista en el libro de Mateo capítulo 3, verso 4, que se alimentaba con langostas y miel silvestre. Juan creció lejos de la influencia social y cultural de su época. Toda su vida estaba relacionado al desierto cercano a la región de Judea, hasta que comenzó su ministerio público a Israel. El temor de un padre es natural cuando sus hijos vienen o viven lejos de la ciudad. Tal vez no serán genios, dicen muchos padres, o terminarán siendo tontitos. No conocerán la vida moderna en la ciudad. La educación de este joven llamado Juan el Bautista no fue formal y pública, es decir, no tuvo influencia de los pensamientos confusos y oscuros de la disque moderna educación. ¿Saben que la educación de hoy está diseñado a inculcar conceptos para repetir y no les enseñan a razonar y pensar a los niños? Entonces, ¿dónde estaba la grandeza de Juan el Bautista?
estaba, dice el texto, el capítulo 1, versículo 80 dice, y el niño crecía y se fortalecía en su espíritu. ¿Dónde estaba la grandeza de Juan el Bautista? Su espíritu era fuerte. Esto quiere decir que la clave del éxito, de la grandeza de un hijo, es que tenga un espíritu de vigor, un espíritu que sea buscando al Señor. ¿Y saben qué? Esto significa que él estaba adquiriendo fuerza del espíritu. ¿Saben dónde se adquiere vigor? En lo secreto. Juan el Bautista creció solo con sus padres cerca a Judea, en lo secreto. Pero hoy los espíritus de los hijos están expuestos a todo tipo de enseñanza y cada vez son más débiles y frágiles. El sistema está debilitando la verdadera fuerza de los chicos que debe venir del espíritu. Hermanos, en el buen sentido de la palabra, el cuerpo queda en segundo plano. Y según Mateo 16, 26, dice la Biblia, ¿y qué beneficio obtienes si ganas el mundo entero, pero pierdes tu propia alma? Dijo el Señor. ¿Hay algo que valga más que tu alma? El enfoque de Cristo es el alma, porque para el Señor es preciado. En esta oportunidad quiero animar a los padres que consideren a pensar en la visión de Dios por cada niño, por cada hijo, que consideren en la grandeza de un hijo, en la manera como usted los va encaminando en los caminos de Dios y sobre todo ayudándoles en el área que más lucha tienen los hijos, que es el carácter. Y eso es algo que cada uno de nosotros debemos estar haciendo esa labor. Que Dios me los bendiga grandemente y que hoy sean bendecidos por su palabra.